Siempre nos dijeron que un rey codicioso destruyó a los templarios, pero la mano que encendió la hoguera fue la del Papa que ellos mismos crearon. El rey Felipe IV de Francia solo puso la firma. El hombre que realmente los condenó era alguien que el domingo anterior había predicado el perdón de Dios, alguien que les debía su posición como Papa. ¿Por qué te hicieron creer que el villano era el rey y no el Papa? ¿Qué secreto oscuro sabían los templarios que el Papa Clemente V firmó y los borró del mapa? La caída de los templarios fue la traición más calculada de la historia medieval, ejecutada por el único hombre que tenía autoridad para detenerla, el hombre que le debía todo a la orden. Bertrand de Got no nació en el poder. Alguien más poderoso decidió impulsarlo. Cuando en 1305 el cónclave necesitaba un papa, antes de que los cardenales sellaran su elección, alguien ya había negociado los términos. Felipe IV de Francia se reunió en secreto con Bertrand de Got antes del cónclave. Las crónicas de la época no registran las palabras exactas de ese encuentro, pero sí sus consecuencias. Bertrand fue elegido papa. Tomó el nombre de Clemente V. Y desde el primer día de su pontificado, nunca gobernó la Iglesia como un hombre libre. La Orden del Temple había financiado durante años la carrera eclesiástica de Bertrand de Got. Sus viajes, sus protecciones, sus ascensos dentro de la jerarquía llevaban el sello invisible del dinero templario. Eso no fue un accidente. Fue la trampa perfecta, el precio de un trono que no era suyo. En 1307, Felipe IV le presentó a Clemente V las acusaciones contra los templarios: herejía, sodomía, adoración de ídolos, blasfemia. Clemente sabía que era. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos novedades con respecto a una regularización de personas inmigrantes en España. Si llevas más de 5 meses en nuestro país antes del 31 de diciembre y careces de antecedentes penales, Fabricaciones. Tenía acceso a los mismos informantes, a las mismas redes diplomáticas. No era un hombre ingenuo. Sin embargo, no se opuso. No públicamente. Negoció. Pidió que el proceso fuera controlado por la Iglesia y no solo por la corona francesa. Felipe aceptó, pero solo en la forma. En el fondo, las mazmorras ya estaban llenas. El 13 de octubre de 1307, en una operación de coordinación militar sin precedentes, miles de templarios fueron arrestados simultáneamente en toda Francia antes del amanecer. Clemente V fue informado después de que todo había ocurrido. Clemente tenía autoridad canónica para invalidar esos arrestos. Una sola bula papal habría paralizado el proceso. Tenía el poder. Eligió no usarlo. La firma que lo condenó a él también. Testimonios arrancados en cámaras de tortura, confesiones que los propios acusados retractaron en público, arriesgando la hoguera por hacerlo. Clemente V presidió ese espectáculo con la distancia calculada de alguien que ya ha tomado su decisión, pero necesita que parezca un proceso legítimo. En 1312, durante el Concilio de Vienne, ocurrió algo que muy pocos textos escolares mencionan. La mayoría de los cardenales reunidos votaron en contra de disolver la orden. La evidencia presentada no era suficiente para una condena canónica legítima. Clemente V lo sabía. Disolvió a los templarios por decreto personal. No fue una decisión de la Iglesia. Fue la decisión de un hombre que había elegido su supervivencia sobre su autoridad moral y que en ese momento firmó no solo la muerte de una orden, sino la suya propia como figura histórica. Porque lo que la historia recuerda de Clemente. Ver bien nos permite leer las mejores historias. También disfrutar de días tan especiales como el del libro. Por eso, este año lo hemos celebrado en el kiosco de Good News con un objetivo muy claro. Dicen que lo importante en una relación son los pequeños detalles. Y a ver, yo que he tenido más primeras citas que finales felices, puedo confirmarlo.
Este clac no es un sonido. Es una promesa. Suavecito, elegante. Como si el coche hubiese ido a terapia y supiera cómo tratarte. Tú no sabías que necesitabas No es su pontificado, es esa firma. Y lo que aún no hemos tocado es lo que ocurrió después de que la tinta se secó, la hoguera y las palabras que nadie esperaba. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, una decisión de la Iglesia. Fue la decisión de un hombre que había elegido su supervivencia sobre su autoridad moral y que en ese momento firmó no solo la muerte de una orden, sino la suya propia como figura histórica. Porque lo que la historia recuerda de Clemente V no es su pontificado, es esa firma. Y lo que aún no hemos tocado es lo que ocurrió después de que la tinta se secó, la hoguera y las palabras que nadie esperaba. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, fue llevado a una isla en el río Sena para ser quemado vivo. Tenía más de 70 años. Había pasado 7 en prisión. Había confesado bajo tortura y luego se había retractado públicamente, sabiendo exactamente lo que eso significaba. No era un hombre que actuaba por impulso. Lo que hizo en esa hoguera fue calculado con la misma frialdad con la que Clemente V había firmado su condena. Frente a la multitud, de Molay rechazó la capucha. Miró hacia la catedral de Notre Dame y pronunció palabras que los cronistas de la época registraron con una incomodidad notable. Citó ante Dios a Felipe IV y a Clemente V para que respondieran por sus crímenes antes de que terminara el año. No fue el grito desesperado de un hombre que muere. Fue una declaración jurídica pronunciada desde la única plataforma que nadie podía silenciar. Clemente V murió 33 días después. Los médicos de la época lo atribuyeron a una enfermedad intestinal. Felipe IV murió 8 meses más tarde, a los 46 años, sin una causa clara que explicara la rapidez de su deterioro. La historia llama a esto coincidencia. Los contemporáneos lo llamaron otra cosa: lo que se perdió con la orden. La disolución de los templarios no fue solo el fin de una institución militar. Fue la destrucción deliberada del único organismo supranacional de la Europa medieval que no le debía lealtad a ningún trono. La orden operaba en múltiples reinos simultáneamente, a papas y reyes sin pertenecer a ninguno, y había desarrollado un sistema de transferencia de fondos que anticipó en siglos los principios de la banca moderna. Cuando desaparecieron, ese vacío no lo llenó nadie mejor. Lo llenaron los reyes. El poder que antes estaba distribuido entre la iglesia, la nobleza y órdenes supranacionales, como el temple, comenzó a concentrarse de forma irreversible en las coronas europeas. El absolutismo monárquico que dominó los siglos siguientes no fue una evolución natural del poder medieval. Fue, en parte, la consecuencia directa de eliminar al único contrapeso que tenía escala suficiente para resistirlo. Clemente V no entendió eso, o quizás sí lo entendió, y calculó que un mundo donde los reyes lo controlaban todo era más seguro para su pontificado que uno donde una orden independiente podía desafiarlo. Si fue así, pagó ese cálculo con su legado. Lo que este hombre nos dice sobre el poder. La historia de Clemente V no es la historia de un villano. Es algo más incómodo que eso. Es la historia de un hombre inteligente, informado y perfectamente consciente de lo que hacía, que eligió su supervivencia institucional sobre su responsabilidad moral. Y lo hizo con la elegancia de quien sabe que los documentos que firma serán leídos por siglos. Lo verdaderamente perturbador no es que traicionara a los templarios. Es que el mecanismo que usó sigue siendo el mismo que usa el poder hoy. Fabricar un proceso que parezca legítimo. Distribuir la responsabilidad entre suficientes instituciones para que nadie cargue con ella solo. Y asegurarse de que el relato oficial señale hacia otro lado. Felipe IV fue el rostro perfecto para eso.
Cada vez que la historia oficial señala a un solo villano con demasiada claridad, vale la pena preguntar quién estaba detrás, con la pluma en la mano y la mirada hacia otro lado, porque el poder que destruye rara vez grita, generalmente reza